Descubre las tecnologías futuristas que están transformando el mundo. Desde inteligencia artificial hasta dispositivos revolucionarios, estas innovaciones cambiarán nuestra forma de vivir. En esta ocasión, veremos cómo funciona Starlink, innovación en Internet bajo la visión de Elon Musk. No te lo pierdas. ¿Alguna vez te has cuestionado cómo Starlink logra hacer posible la increíble proeza de transmitir Internet desde un satélite en órbita a 550 kilómetros sobre la Tierra hasta cada rincón del planeta? Imagina un plato satelital en lo alto de tu hogar, apuntando audazmente al espacio a una velocidad vertiginosa, mientras los datos surgen a cientos de megabytes por segundo. No es magia, es tecnología avanzada en acción. El plato terrestre de Starlink, apodado por Musk como DJ Flatface o simplemente DC, tiene un diseño fascinante. ¿Por qué es importante saberlo? Comenzamos a hablar sobre él. En la parte trasera de DC se encuentran dos motores y un cable Ethernet. Estos motores no están en funcionamiento constante, sino que se utilizan para la configuración inicial y para orientar el plato en la dirección general correcta hacia el satélite Starlink. Al abrir DJ, se revela una placa trasera de aluminio y, en el otro lado, una placa de circuito impresa de gran tamaño. Uno de los lados del PCB tiene 640 microchips pequeños y 20 microchips más grandes dispuestos en un patrón intrincado que conecta los microchips grandes con los pequeños. También incluye otros chips adicionales, como la CPU principal y el módulo GPS en el borde del PCB. El otro lado del PCB tiene alrededor de 1400 círculos de cobre con una disposición en cuadrícula. Debajo de esta capa hay un patrón de panel de abeja de goma con pequeños círculos de cobre dentados. Detrás de esto, hay otro patrón de panel de abeja y, finalmente, la parte frontal de DC. En resumen, lo que estamos observando es una matriz de 1280 antenas dispuestas en un patrón hexagonal, similar a un panel de abeja. Cada conjunto de círculos de cobre representa una antena individual controlada por los microchips en el PCB. Esta matriz de antenas funciona en conjunto utilizando una técnica llamada conjunto de antenas en fase para enviar y recibir ondas electromagnéticas dirigidas hacia y desde un satélite Starlink que se encuentra en órbita, a una altitud de 550 kilómetros. ¿Cómo funciona una antena de parche acoplado de apertura? Aquí tenemos una antena de parche compuesta por 6 capas, pero simplificaremos su funcionamiento básico. En la parte inferior hay una línea de transmisión de micro cinta que lleva una señal de voltaje de alta frecuencia, 12 GHz, proveniente de un microchip. Encima de esta línea hay un círculo de cobre llamado parche de antena. Con la señal de alta frecuencia, la potencia se acopla al parche. Cuando el voltaje es negativo, los electrones se concentran en un extremo del cable, generando una carga negativa en el parche y creando campos eléctricos entre el parche y el cable. Cuando el voltaje se invierte, los electrones fluyen al otro extremo del parche, invirtiendo la carga y los campos eléctricos. Los campos eléctricos verticales se anulan, pero los campos de borde horizontales se suman, generando un campo eléctrico combinado en una dirección. La corriente eléctrica entre los extremos del parche crea un campo magnético perpendicular al campo eléctrico de borde. En resumen, este proceso genera una onda electromagnética que se propaga desde la antena. Veamos cómo el voltaje en la línea de alimentación es positivo. Lo que ocurre en el pico de la sinusoide, 42 picosegundos después, es que las cargas y la corriente se invierten por completo, resultando en campos eléctricos y magnéticos opuestos. Estos campos se propagan en todas direcciones, creando una onda electromagnética que viaja en una dirección perpendicular a los vectores de campo. Esta onda se expande de manera similar a una bombilla en el techo. Si simplificamos la visualización para observar solo los picos y los valles de las ondas, notamos que el valle es un vector que apunta en dirección opuesta. La intensidad de estos vectores de campo está directamente relacionada con el voltaje original enviado a la línea de alimentación de cobre. Por lo tanto, si deseamos campos más fuertes, solo necesitamos aumentar el voltaje en la línea. Esto se asemeja al ajuste de la potencia en un interruptor de luz, más potencia equivale a una mayor intensidad de luz.
¿Cómo se envía la información entre DC y el satélite Starlink? Bien, hemos hablado de ondas electromagnéticas en forma de sinusoides de alta frecuencia, pero eso no se parece en nada a los datos binarios, y mucho menos a tu programa de televisión favorito. Entonces, ¿qué está sucediendo? DC y el satélite envían una señal que se ve así. Sin embargo, varíe la amplitud y la fase de la señal transmitida y luego asigne o codifican valores binarios de 6 bits a cada combinación o permutación diferente de amplitud y fase. Con 6 bits hay 64 valores diferentes, por lo que necesitamos 64 permutaciones diferentes de amplitud y fase. En lugar de enumerar todas las permutaciones, es más fácil visualizar los 64 valores diferentes en un gráfico llamado diagrama de constelación. Observemos el punto 0, 11, 101 y tracemos una línea desde el origen hasta este punto. La distancia desde el origen es la amplitud de la señal y el ángulo desde el eje X positivo es la fase. Es un poco como usar coordenadas polares. Así que, para que DC envíe estos 6 bits, transmite una señal con una amplitud del 59% y un cambio de fase de 121 grados. Luego, si el siguiente valor que se envía es 1, 0, 1, 0, 0, la señal cambia a una amplitud del 87% y un cambio de fase de 305 grados. Después de eso, envía el siguiente valor con una amplitud y un cambio de fase diferente. Cada uno de estos grupos de 6 bits se llama símbolos y duran solo unos 10 nanosegundos antes de que se envíe el siguiente símbolo. Muchas veces, ves la señal apretujada de esta manera. Sin embargo, dado que la frecuencia de la señal es solo una vez cada 83 picosegundos o 12 GHz, y como un símbolo dura 10 nanosegundos, es más preciso tener alrededor de 120 longitudes de onda por símbolo antes de enviar el siguiente símbolo. Debido a que estamos tratando con orden de picosegundos y nanosegundos, eso significa que podemos ajustar 90 millones de grupos de 6 bits o símbolos, lo que resulta en 540 millones de bits por segundo. Sin embargo, tenga en cuenta que esta transferencia de datos se comparte entre la descarga y la carga, dado que esta antena en particular no puede transmitir y recibir datos al mismo tiempo. Alrededor de 74 milisegundos de cada segundo se utilizan para enviar datos del satélite DC al satélite Starlink, y 926 milisegundos se utilizan para enviar datos del satélite a DC. Con el fin de reducir la latencia, estos intervalos de tiempo se distribuyen a lo largo de un segundo en lugar de agruparlos todos juntos. La técnica de enviar valores de 6 bits utilizando variaciones de amplitud y fase se llama modulación de amplitud en cuadratura 64. Aunque es más compleja de lo que se ha discutido aquí, para convertir el flujo de millones de símbolos de 6 bits que generan cientos de megabits de datos por segundo en H264. Y hasta aquí el video de hoy. Suscríbete para más contenido sobre tecnología futurista y déjanos un comentario con tus ideas sobre el futuro de la tecnología.